¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de la verdadera imagen de Dios. Aprenderemos que no hay manera de encerrar a Dios en una imagen, en una idea, en un concepto o en una experiencia, sino que Él siempre nos sorprende, es la permanente novedad. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir nuestra fe, la amistad y sobre todo la confianza de que nos deje entrar a sus hogares. Recuerde que Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Por eso lo que usted opina, nos sugiere, nos corrige, es la razón de ser de nuestro trabajo. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. También puede seguirnos todos los días de la semana y todo el año, incluso descargar este programa a su dispositivo o a su computadora siguiendo nuestras redes sociales, de manera especial en www.arquidiócesisdehermosillo.digital en YouTube o vernos a través de Facebook buscándonos como Arquidiócesis de Hermosillo. Y claro, puede vernos a través de www.telemax.com.mx. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de la verdadera imagen de Dios. Muchas veces cuando hablamos de Dios, cuando experimentamos a Dios, cuando queremos describir nuestra espiritualidad, es decir, la forma en que nos comunicamos con Él, llegamos a encapsularlo en una idea, en un concepto, en una experiencia. Pero nuestro Padre Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo son una permanente novedad que nos sorprende. Y quisiera fijarme en esta ocasión y seguir literalmente un artículo que escribí para el semanario En Marcha y que usted podrá leerlo. Simplemente búsquenos como www.enmarcha.mx. Lo voy leyendo y lo voy comentando con usted. Y pensando un poco en esta experiencia de Dios, me vino a la memoria al escribir el artículo algo que me platicaba un amigo mío. Él me decía que por gracia de Dios tuvo la oportunidad de visitar un santuario donde se veneraba una imagen de Cristo. Y se acostumbraba en ese santuario hacia el occidente de México que hay un lugar específico donde se dice que las personas se ponen de pie sobre una pequeña piedra de cantera que ahí está y pueden experimentar una gran presencia del Señor Jesús. Por supuesto que él, me decía, estaba desesperado por llegar a ese santuario y posarse sobre aquella gran roca para experimentar la presencia de Dios. Y así lo hizo. En cuanto estuvo en aquel templo, se paró sobre aquella roca de cantera y dice que sintió una emoción tan profunda y experimentó cómo la gracia de Dios lo inundaba, que realmente fue un motivo para que cambiara la situación tan conflictiva, difícil y penosa que él en aquel momento vivía. No lo dudo, así es nuestro Dios, nos va sorprendiendo de maneras inimaginables. Bueno, aquel hombre regresó de ese viaje hasta un pueblo de la Sierra de Sonora y todo ese tiempo estuvo reviviendo aquella experiencia
que platicaba con emoción y lágrimas en los ojos de haber estado en ese santuario en el occidente de México. Bueno, pasaron los años y aquel hombre evidentemente fue así como cuesta abajo, bajando esa experiencia de Dios. Y entonces se propuso volver a hacer un viaje hacia el mismo santuario, porque quería rellenar su vida de esa experiencia que había tenido de Dios. Y me platicaba muy decepcionado cómo volvió a aquel santuario, desesperado hizo fila para pararse sobre aquella cantera y así lo hizo. Le llegó su turno, se paró sobre aquella piedra y dice que no experimentó absolutamente nada, que por el contrario se sintió más vacío de como había llegado. Y me preguntaba, ¿por qué? Si Dios allí se manifiesta, ¿por qué no quiso manifestárseme? Muy a menudo nos sucede eso. Encasillamos a Dios a una imagen, a un concepto y a una experiencia y queremos seguir reviviéndola de la misma manera. Dios no es así. Hay que dejar a Dios ser Dios y dejar que se nos muestre como quiera y cuando Él quiera. ¿Cómo hacerle? Se lo voy a platicar después de la pausa. No le vaya a cambiar, voy por mi vasito de agua. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando de la verdadera experiencia o la verdadera imagen de Dios. Y nos quedábamos con esta pequeña anécdota de este amigo mío que me decía, ¿por qué si volví al mismo lugar, me paré sobre la misma roca de cantera, cuando años atrás había experimentado una presencia profundísima de Dios, ahora no experimenté nada, sino que por el contrario, me decía, tuve una gran tristeza, incluso una gran decepción? Yo le decía, es que tienes que aprender que no hay manera de encerrar a nuestro Padre Dios en una experiencia, en una idea, en un sentimiento, en un antojo personal, sino que Él se va actualizando permanentemente. Y quisiera compartir con ustedes estos puntos de reflexión y espero ya sus comentarios en nuestras formas de comunicación. Yo ponía como primer punto de la reflexión, recordando aquel pasaje del libro del Éxodo, que es el segundo en las tablas de la ley de Moisés, nos dice, yo lo transcribí para ahorrar tiempo en televisión, no te harás imagen de Dios. Aparentemente es un mandamiento, un precepto que tiene que ver con algo muy superficial, pero es profundísimo. El texto dice literalmente, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto. Es el capítulo 20, versículos del 4 al 5 del libro del Éxodo. Le decía que parece un mandamiento que simplemente se quiere enfocar en que los israelitas no hagan imágenes de los dioses que tienen las tribus vecinas, incluso rivales, que viven junto a ellos. Pero en realidad es algo más profundo. Este texto finalmente nos dice que no debemos hacernos nunca ninguna imagen de Dios. Israel tiene que ser distinto al resto de los pueblos. Israel tiene que aprender a no limitar o circunscribir a Dios a una forma de pensar, a una imagen de barro, a un concepto.
a una vivencia. No hay imagen de Dios, no hay una sola experiencia de Dios, no hay un solo concepto de Dios que le haga justicia, porque Dios trasciende, es más grande que lo que nosotros podamos dibujar, de lo que nosotros podamos fabricar, de lo que nosotros podamos pensar. En el fondo, Israel no debe tener imágenes de Dios de ninguna manera. No debe hacer imágenes del Dios de la cosecha como los cananeos. No debe hacer imágenes del Dios como un Dios guerrero, como hacen los pueblos de Siria. No debe hacer ningún tipo de imágenes. No debe esculpirlas en piedra. No debe pintarlas con colores brillantes. ¿Por qué? Porque Dios es el permanentemente nuevo. Israel dejará libre a Dios. Esta es la clave de la relación seria, profunda con Dios. Esta es la clave de una espiritualidad verdadera. ¿Cuál? Dejar libre a Dios. Israel debe dejar libre a su Dios para que sea lo que Él quiere ser. Y el mismo Señor lo explica a su pueblo, le dice, yo soy el que soy. Pero no les dice quién es, qué es, cómo es, lo irá revelando. Pero en ese momento les dice, yo soy el que soy. Por tanto, no hay ninguna imagen que le plazca a Dios. O dicho de otra manera, no hay ninguna idea, ninguna imagen, ninguna oración, ninguna forma de entenderlo que lo plazca, que lo describa por completo. Fíjese cómo esto de no te harás imagen de Dios no tiene que ver solo, les decía, con no hacer las imágenes de los dioses vecinos, sino más profundamente es preséntate ante Dios y déjalo ser quien Él quiera ser, como quiera ser y cuando quiera ser y como se te quiera manifestar. Israel no manchará a Dios con la idolatría de pinceles. No puede aprisionar a Dios. No lo puede meter en una jaula como imagen de barro cocido, como una imagen de piedra labrada. Israel no puede tener imágenes de Dios. El templo sí, los rituales sí, el culto sí, pero esas hay que entenderlas como maneras de relacionarnos con Dios que pueden cambiar, porque Dios es Dios y Él es el que decide cómo revelársenos. Es Él el que decide cómo dársenos a conocer. Es Él el que decide cómo ser Dios. Quiero platicar con ustedes cómo también nosotros nos hemos hecho algunas imágenes equivocadas de Dios. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos platicando acerca de la verdadera imagen de Dios o la verdadera experiencia de Dios. Y leía yo en este artículo cómo Israel dejará libre a su Dios para que sea lo que es. Y ya decíamos que el Señor le describe a Israel, yo soy el que soy. Pero la misma expresión del Señor deja ver cómo no se puede encerrar, cómo no se le puede manipular. Él es el que es y sabemos que la traducción más correcta en nuestro castellano sería yo soy el que soy y soy y soy y vuelvo a ser de nuevo y me voy renovando en mi ser. Es la razón de ser y al ser de Dios no podemos encajonarlo, decíamos,
en ideas y en conceptos. De allí la prohibición que yo quise usar como punto de partida para nuestra reflexión del capítulo 20 del Éxodo. El no te harás imagen de Dios no tiene que ver, decía, solo con evitar fabricarse imágenes de los dioses de las tribus vecinas de Israel, sino algo más profundo. Dejarás libre a tu Dios. Lo dejarás libre para que sea Él quien quiere ser y como quiera ser y para que se te manifieste cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera, sorprendiéndonos permanentemente. Pero doy el paso a nuestro segundo punto de reflexión. Nosotros también nos hemos hecho imágenes falsas de Dios. ¿Sí? Debemos aceptarlo. Nosotros también fabricamos imágenes de Dios mucho más peligrosas incluso que aquella imagen que se fabricó Israel y que nos narra el mismo libro del Éxodo, que en ausencia de Moisés se fabricaron una imagen de Dios como un becerro. Juntaron el oro que tenía todo el pueblo y se hicieron un becerro de oro y le adoraron como Dios. El pecado de Israel en realidad no estuvo en haberse hecho un becerro de oro. El pecado en realidad estuvo en la pretensión atrevida de pretender darle forma al que no se le puede dar la forma porque es el origen de toda forma. Dicho en palabras sencillas, el gran pecado de Israel fue intentar encajonar a Dios a su gusto, a su antojo, a su imaginación, a su querer, siendo que Dios nos trasciende profundamente. Nos hemos fabricado imágenes nosotros mucho más peligrosas que el oro y que la plata. ¿Por qué? Porque son imágenes sutiles. Sí, nos vamos inventando imágenes de acuerdo a nuestras necesidades. Si alguien es muy rico, se fabrica una imagen de Dios rico. Si alguien es muy pobre, se fabrica una imagen de un Dios pobre que prefiere a los pobres y desprecia a los ricos. Si alguien es una persona que lleva una vida desordenada, lejos de lo que Dios nos ha pedido que tengamos como estilo de vida, entonces se fabrica una imagen de Dios laxo. Y luego si alguien es escrupuloso, bueno, se fabrica una imagen de Dios muy castigador. Entonces nos vamos haciendo imágenes de Dios muy sutiles. Por eso son tan peligrosas. Son imágenes muy peligrosas porque son conceptos mentales. Es decir, reducimos a Dios a pensamientos, a ideas, a fantasías. Y es impresionante ver. Pongo como un ejemplo. ¿Sabía usted que en la India, oficialmente, hay más de 300,000 imágenes de Dios? Desde elefantes con 4 trompas, hasta mujeres con 30 senos, hasta otras mujeres que tienen serpientes como cabellos. Es decir, es impresionante la sutileza con que pretendemos manipular al dueño y señor del universo. Por eso las imágenes falsas que nos creamos no le hacen justicia a Dios. Nos vamos inventando imágenes falsas que son peligrosas. Por ejemplo, jaculatorias encendidas que atesoramos y usamos y que forman parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Yo recuerdo ideas así como, bueno, Dios es el justo juez. Dios es bueno, pero también es justo y tomará en cuenta. Está bien. Y luego de inmediato surge otro que dice, Dios no puede castigar, Dios es puro amor. Y luego de pronto otro dirá, no, Dios es equilibrado, castiga y premia. Y luego otro dirá, Dios ni existe. Entonces, son imágenes peligrosísimas porque no dejan de ser ideas. Son ideas necesarias y expresiones inevitables. Es cierto, los seres humanos
necesitamos pensar y hacer conceptos de lo que creemos, pero nunca pensar que una idea o una experiencia de Dios es la única, porque Dios trasciende toda idea y toda experiencia. Nos pasa igual que a los israelitas. Ellos fabricaron un becerro de oro, pero muy, muy fuera de lo valioso que sea el oro, la imagen de Dios no era justa con Dios. Lo hacía pequeño, le quitaba la grandeza. Y me voy al corte con una pregunta. La idea y la experiencia que usted y yo tenemos de Dios, ¿no la hemos impuesto como única y como absoluta? Bueno, hay más que reflexionar al respecto. Los espero en un momento. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo, platicando acerca de la verdadera imagen de Dios o la verdadera experiencia de Dios. Decíamos cómo no podemos aferrarnos a una experiencia, a una idea, a un concepto, a una jaculatoria, a un rezo como absolutos, como únicos que deben imponerse a todos por igual, sino que no hay nada que le haga justicia a la grandeza y la trascendencia de Dios. Y es muy interesante, ¿eh? Porque curiosamente la diversidad infinita de sutiles imágenes de Dios que absolutizamos ha dividido a la humanidad, ha dividido a las religiones, ha dividido a todos. Y ahora en nombre de una imagen de Dios, de una idea de Dios, incluso se hacen guerras llamadas santas. Es decir, hay experiencias religiosas que en nombre de Dios se han propuesto destruir al resto de las religiones. Todo esto tiene que ver con que se absolutiza, se vuelve única una imagen de Dios. El tercer punto que yo les propongo para reflexionar es cómo no se trata de despreciar nuestra inteligencia humana, no se trata de decir que lo que pensamos es innecesario, no, es muy necesario. Los seres humanos solo inteligimos, conocemos y experimentamos a través de nuestros sentidos y de las ideas que nos fabricamos cuando percibimos la realidad. No se trata de despreciar el dogma que le da seriedad a la verdad en la que creemos. No se trata de despreciar lo que nos describe la palabra de Dios, que siendo de Dios, es palabra que nos dice correctamente quién es Él. No, no hablo de eso. Hablo de evitar la tentación de absolutizar lo que yo creo, lo que mi comunidad cree, la forma en que usted y yo nos relacionamos con Dios, porque nos volvemos entonces escrupulosos, impositivos y vamos polarizando la experiencia de Dios. Tampoco estoy diciendo que vaya, hagamos miles y miles de imágenes de Dios para hacerle justicia. No, porque ninguna logrará expresar el misterio profundo de Dios. No despreciemos la inteligencia humana. Yo escribí en este artículo, hay que estar dispuestos a ir más allá de las ideas. Hay que estar dispuestos a entender que por gratas que nuestras ideas, nuestras oraciones, nuestras experiencias no sean, y por familiares que se hayan vuelto para nosotros, debemos ampliar vivencias y ensanchar nuestras miras para ver el misterio de Dios que nunca acabaremos de comprender.
Hay que dejarse sorprender por Dios. Lo que Dios me dijo hoy, quizá me lo diga distinto mañana. Dios no se repite, Dios no se copia. Es más, no se copia ni a sí mismo. Es permanente sorpresa. A Dios, continúo leyendo este artículo, no hay imagen que le haga justicia y por consiguiente, o se hace una o se hacen miles, para que quede salvaguardada por la infinidad de colores. Es decir, el Padre Dios se nos va a manifestar de formas distintas, no siempre de la misma forma. A mí me llama mucho la atención cómo hay personas que absolutizan una experiencia de Dios y dicen, todos tienen que hacerse a esta idea o a esta imagen de Dios. Y en ese afán de imponer una forma de entender a Dios, desprecian a los demás. Quiero citar a Monseñor Anthony Bloom, arzobispo, que dice, anclar nuestra mente en una gracia pasada es perderse de gracias futuras. Sí, es maravillosa esta frase. Anclarnos a una experiencia de una gracia pasada es perderse de gracias futuras. Es decir, si yo me clavo en que hace tiempo el Señor me dio esta gracia y de esta manera, y espero que siempre sea así, me estoy privando de nuevas maneras que Dios puede encontrar. Porque ¿sabe qué? Yo no soy el mismo hoy del que seré el año que entra. Por tanto, mi Padre Dios me dará la gracia de forma distinta como me la dio hace 10 años. Y continúa el arzobispo Bloom. El Dios que conocí ayer no será necesariamente el que se me revelará mañana. No te alimentes de recuerdos. Los recuerdos están muertos, mientras que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Qué maravilloso! No puedo alimentarme de recuerdos. Es que yo recuerdo que cuando era niño sentía tanta emoción. El mismo San Pedro lo dice en su primera carta. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y sentía como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niños. No vivamos de gracias pasadas, porque nos perdemos de gracias futuras. Quiero seguir platicando sobre esta cita del arzobispo Bloom, pero lo haré después de la pausa. No le vayan. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos... Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Ya nuestras líneas telefónicas empiezan a sonar y nuestras redes sociales de la misma manera. Un televidente ya nos preguntaba, ¿no está el Padre diciendo una herejía al decir que no hay que hacernos imágenes de Dios? ¿No está diciendo que cualquier cosa que pensemos de Dios es válida? No, por supuesto que no. Yo estoy haciéndome a mí mismo, y lo comparto con usted, un llamado a dejarnos sorprender por la novedad y la frescura de Dios, a no caer en la tentación de pretender imponer nuestra experiencia de Dios, sino dejar a Dios ser Dios. Es decir, saber que Él es permanente novedad y que se nos va manifestando y se nos va dando su gracia de acuerdo a nuestra propia condición humana. De tal suerte que cuando yo soy niño, el Señor se me da de una manera. Y cuando soy adolescente, que tengo ya más uso de razón, se me da de una manera distinta. Y ahora que soy adulto, ya de más de 50 años, el Señor se me da de otra manera.
A eso me refiero, a que nadie puede imponer una imagen, una idea, una experiencia, una forma de culto, una manera de orar como única y absoluta, porque entonces caemos en la tentación de la idolatría espiritual. Y bueno, quiero seguir con la cita del arzobispo Anthony Bloom, que nos dice: no vivas de recuerdos, los recuerdos están muertos, mientras que Dios es Dios de vivos. Me trae a la memoria, vaya, hablando de recuerdos, de cómo yo imaginaba y cómo yo veía a Dios nuestro Señor cuando era un niño, cuando mi catequista me hablaba de Él y yo tenía una imagen, un concepto, una idea de un Dios que estaba así, que yo lo imaginaba, como un Dios que tenía un libro gigantesco, con una pluma en la mano que iba anotando cada cosa para después tomar venganza de lo que yo hacía y pedirme explicaciones. Es la imagen que yo tenía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaban. Era un niño. Yo no digo que era mal o que era bien lo que me enseñaban de Dios, pero es lo que yo imaginaba. Hoy me doy la oportunidad de saber que el Padre Dios, claro, me pide un estilo de vida con las reglas y las normas del Evangelio, pero ya no puedo quedarme viviendo de esa imagen del recuerdo del Dios con el libro gigantesco que apunta a todo para cobrarme y tomar venganza de mis malas acciones, sino que ahora en mi experiencia de adulto y sacerdotal que administra la gracia sacramental por el sacramento de la reconciliación, se quitó esa imagen del Dios que anota cada mala acción para castigarla y tomar venganza. Ahora veo a un Dios lleno de misericordia, experimento a un Dios lleno de misericordia. No que no se fije cuando nos equivocamos, cuando erramos el camino, pero no ese Dios que jalonea, que golpea, que castiga, que manda dolores, sufrimientos, sino un Dios que se duele por nuestros fracasos y que a la vez da su gracia para que podamos superarlos si decidimos hacerlo. No sé cómo voy a experimentar a Dios nuestro Señor cuando yo sea muy viejo, si es que Él me permite llegar a viejo, pero no puedo vivir de recuerdos. Dios es Dios de vivos. Dice el arzobispo Bloom: acércate a Dios dispuesto a ser sorprendido. Convéncete de que no lo conoces y de que puede traer hoy un rostro distinto del que tú te imaginaste ayer. Bueno, a mí me encanta esta expresión, sobre todo esto que dice Monseñor Bloom. Acércate a Él dispuesto a ser sorprendido. Convéncete de que no lo conoces. No lo conoces a cabalidad. Y continúa: no pongas en lugar de Dios la imagen de Dios que tú te has elaborado en el pasado. Eso es idolatría espiritual. Y nos recomienda: repite una oración. Señor, líbrame de todos los conceptos pasados que me he formado de ti. Esto tiene mucho sentido, porque muchas veces en algún momento del pasado pudimos tener una experiencia muy amarga en la relación con Dios. Yo he encontrado gente que me dice: no, Dios me abandonó. En el momento en que más lo necesité, Él me dejó solo. Y se quedan con esa imagen de Dios. Y pasan los días y las condiciones de la vida mejoran. Pero la persona se quedó clavada con la imagen pasada de Dios. Y siguen diciendo: no, es que Dios ni existe, Dios me abandonó, Dios es muy injusto, sin darse la oportunidad de entender que las cosas cambiaron, que por algo el Señor se le reveló de una manera en un momento y ahora se le puede dar a conocer de otra. Como decía el arzobispo Bloom, no te aferres a experiencias de gracias pasadas porque te privas de gracias futuras.
hay que dejar a Dios ser Dios. Y entonces, ¿a qué Dios acercarnos? Bueno, al Padre que Jesús el Señor nos reveló. ¿Cómo es ese Padre? Se lo platico después de la pausa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando de la verdadera experiencia de Dios. Y nos quedamos con la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Bueno, debemos acercarnos a Dios nuestro Señor con el alma, el corazón, la mente, la existencia completa, abiertas a la experiencia de su gracia, que nos sorprende todos los días, con un corazón humilde que no nos permita intentar siquiera encerrarlo, manipularlo, que no nos deje caer en la tentación de intentar aprisionar a Dios. Debemos acercarnos al Padre bueno y misericordioso que nos reveló Jesucristo nuestro Señor. Él, que siendo el Hijo eterno de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, nos sorprende haciéndose verdadero hombre. Y aún siendo verdadero hombre, nos va sorprendiendo en un camino de conversión desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Debemos acercarnos al Padre Dios tal como lo predica Jesús. El Señor Jesús, hermanos, causó una gran revolución en la experiencia de Dios. Ese Padre Dios que Él nos reveló era muy distinto al concepto de Dios que tenían sus contemporáneos judíos. Este Padre Dios de Jesús suprime mediante el amor y el perdón, escribe yo en este artículo, mediante el servicio y la renuncia, las fronteras naturales entre compañeros y no compañeros, entre lejanos y próximos, entre hombres y mujeres, entre amigos y enemigos, entre buenos y malos. ¿Quién no recuerda aquella parábola del Evangelio, el banquete de bodas? Los invitados no quieren venir y el dueño de la fiesta dice, ve a los cruceros de los caminos y llama a todos, buenos y malos. ¿Quién no recuerda aquellos textos donde el apóstol Pablo dirá, ya no hay diferencia entre judío y no judío, entre libre o esclavo? Este Padre bueno de Jesús rompe todos los paradigmas de imágenes absolutizadas de Dios. El Padre que Jesús el Señor nos revela ya no es el Padre, el Dios que está con los poderosos, está de parte de los débiles, de los enfermos, de los que no son privilegiados, de los oprimidos. No es el Dios de los que observan la ley pretendiendo manipularlo, sino el Dios de los pecadores. No es el Dios de los piadosos cumplidores de las reglas, sino el Dios de los alejados de Dios. Por eso no es de extrañarnos que el Señor muera con una muerte tan violenta en la cruz. La pasión, la muerte de Jesús en la cruz es la prueba del cambio radical de la experiencia de Dios que lo deja ser Dios, lo deja ser libre. Jesús suscita una revolución en su tiempo. Según Jesús, para Dios, los que parecían buenos no lo son. Los que parecían malos son bendecidos. La pecadora que se arroja a los pies de Jesús, ahí en el capítulo 7 de San Lucas, en la casa del fariseo, queda perdonada, mientras el fariseo es condenado. Este Padre Dios de Jesús no condena a la mujer adúltera del capítulo 8 de San Juan.
le pide no volver a pecar, pero no la condena. Pero los acusadores son condenados. Es un Dios que sorprende. Para este Padre de Jesús, los despreciados publicanos y las prostitutas se les adelantaron en el camino a los piadosos y justos fariseos. Mateo capítulo 21. Es un Padre que no se pone como ejemplo al sacerdote, al levita, sino al samaritano despreciado, siempre mal visto por los judíos. Lucas 10. Este Padre que Jesús nos revela es la alegría de los ángeles, que es mayor por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Es dejar libre a Dios. El hijo pródigo que se va de la casa y malgasta todo, basta con que se arrepienta y vuelva y todo se le restituye, mientras al buenito del hermano mayor todo se le quita. Lucas 15. El fariseo que va al templo a orar sale sin ser perdonado, mientras el pecador que al mismo tiempo va a orar por dejar libre a Dios y amarlo, baja a su casa justificado. Lucas 18. La viuda pobre es más bien vista por este Padre Dios de misericordia, que apenas da unos cuantos centavos, que los ricos que dan de lo que les sobra. Lucas 21. El Padre Dios que Jesús nos muestra es un Padre que nos sorprende. Hermanos, hay que dejar a Dios ser Dios. Hay que no intentar manipularlo. Hay que dejarnos sorprender por su gracia que se muestra hoy de manera distinta mañana. ¿Por qué? Porque el que soy hoy no será el mismo que seré mañana. Y ese Padre Dios nos ama tan profundamente que nos va dando su gracia y su presencia de acuerdo a las circunstancias que tiene nuestra vida. Yo espero que esta reflexión tan sencilla, tan humilde, le haya sido de utilidad. Espero que el Señor les bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Señor.